Muy buenas noches, mi nombre es Stephanie Varela Vélez. Bienvenidos a este podcast sobre el recorrido pedagógico y filosófico contemporáneo en el que exploraremos cómo diversas teorías y corrientes filosóficas han influido en la educación actual. Hoy nos acompaña un grupo de licenciadas de Unigermana, María Gamarra, Mayra Vargas, Xiomara Valdés, expertas en filosofía, psicopedagógica y educación. Juntas analizaremos los cambios y continuidades que se encuentran en el proceso educativo, desde la perspectiva de la teoría hasta la práctica en las aulas. Así es, y vamos a abordar cómo estas teorías, algunas de las cuales tienen siglos de historias, siguen siendo fundamentales en la forma en que entendemos y practicamos la educación hoy en día. Mi nombre es Mayra Vargas. Discutiremos la relación que tienen con el modelo educativo para la educación obligatoria en México con bases filosóficas y psicopedagógicas. Para comenzar, vamos a hablar de los fundamentos filosóficos que marcan la educación contemporánea. En el artículo 3 de la Constitución mexicana se habla del desarrollo armónico de las facultades del ser humano, lo cual es algo que conecta directamente con el pensamiento de Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Verdad, Xiomara? Sí, efectivamente. Marx y Engels no solo pensaban en la educación que debía ser integral, cubriendo lo intelectual, lo físico y lo político, sino que también veían el Estado como el responsable de regular los sistemas educativos. Esto se refleja en la idea de que el Estado debe garantizar la calidad y equidad de la educación, tal como lo establece el artículo 3 de la Constitución. Así que el pensamiento de Marx sigue siendo vigente en muchas de nuestras políticas públicas. Hay otros aspectos interesantes, que es la laicidad en la educación. Es algo que menciona también el artículo 3. Eso tiene relación con el pensamiento de Ludwig Feuerbach, que habla de la importancia de la educación. Él dice que la educación debe ser libre de las influencias religiosas para asegurar la igualdad y libertad de conciencia. Es claro entonces que estos principios filosóficos, aunque son históricos, siguen guiando el enfoque educativo en México y también reflejan la búsqueda de una sociedad más justa e igualitaria. Bueno, ahora hablemos de la pedagogía y las corrientes psicoeducativas. Hablando de cómo estos principios filosóficos se traducen en pedagogía, podemos hablar de la influencia de teorías psicopedagógicas contemporáneas, como las de Paulo Freire y Jean Piaget. Por ejemplo, hablaba del desarrollo cognitivo y cómo la educación debe adaptarse a las etapas de desarrollo de los niños. Y si hablamos de Freire, uno de los pilares de su pedagogía del oprimido es la educación como un acto liberador. Esta idea de Freire es la clave, ya que conecta con la idea de que la educación debe ser un medio para emancipación, no solo un proceso de transmisión de conocimiento. Freire creía en una educación crítica que fomenta la participación activa de los estudiantes. Así es. Si sumamos a estas ideas el pensamiento de Lev Vygotsky, quien enfatizó la importancia del contexto social en el desarrollo cognitivo, vemos cómo estas teorías han formado la base de lo que hoy entendemos como una educación inclusiva y socioculturalmente consciente. La educación no solo forma individuos, sino también personas que puedan incidir positivamente en su entorno. También hay teorías psicopedagógicas. No solo se aplican a nivel individual, sino que también resaltan la importancia y la forma del estudiante para que puedan participar activamente en la sociedad, la cual está alineada con los principios del modelo educativo del 2017.
Hablando precisamente del modelo educativo del 2017, ¿cómo se puede ver la relación entre las teorías filosóficas y psicopedagógicas con los principios establecidos en este modelo? El modelo actual propone un enfoque basado en el desarrollo de habilidades socioemocionales, que está relacionada con teorías humanísticas de la educación. Aquí juega un papel importante la influencia de Víctor García de la Hoz, que él dice que la educación debe ser integral en la persona y no solo en lo académico, sino también en lo emocional y social. Es importante destacar que el modelo educativo también toma en cuenta la necesidad de adaptar la educación a los intereses y contextos de los estudiantes. Esto es un principio heredado de teorías como la pedagogía analítica y la pedagogía cultural, que fomentan una educación más personalizada y contextualizada. Y no solo eso, el modelo también tiene como objetivo que los estudiantes se conviertan en ciudadanos activos, responsables y participativos, lo cual se refleja en los principios de Paulo Freire sobre la educación como herramienta de transformación social. Para concluir todo esto, hemos visto cómo las teorías filosóficas y psicopedagógicas continúan influyendo en la educación contemporánea en México y cómo se refleja en el modelo educativo actual. Pues, si bien las ideas y corrientes han evolucionado, los principios fundamentales siguen siendo los mismos: el desarrollo integral del individuo y la inclusión y la formación de los ciudadanos responsables. Así es, y creo que es importante resaltar que la práctica educativa debe estar siempre fundamentada en estos principios teóricos. Los docentes somos los encargados de llevar estos fundamentos a la acción diaria y en nuestras aulas. Nuestra responsabilidad debe ser consciente de las teorías, de nuestra práctica y cómo transformarlas, no solo en el aula, sino también en la sociedad. Y eso es lo que nos debe inspirar a seguir trabajando por una educación mejor y más justa para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por su participación y a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este recorrido por la educación, la filosofía y psicopedagogía contemporánea.